En México necesitamos hablar de racismo. ¿Eres de las personas que ha pensado que la pobreza es la causa y no una consecuencia del racismo? ¿Tú piensas que las personas con un tono de piel más claro son más bonitos que las morenas? ¿Te has puesto a pensar que los prejuicios y estereotipos muchas veces son las causantes de que discriminemos y se vuelven justificados para hacerlo? Se piensa que el problema del racismo solo se da entre personas negras y blancas y que sucede en otras partes del mundo, menos en México. Entonces, ¿por qué resulta incómodo hablar de racismo en México? Para poder entender este problema, debemos remontarnos en el pasado histórico de México, específicamente en la época colonial, cuando españoles peninsulares y españoles criollos concentraron el poder socioeconómico y político. Durante el virreinato, se creó un sistema de castas, donde las personas indígenas originarias y negras traídas de África se encontraban al final de la pirámide, y los españoles peninsulares en la parte superior de la pirámide. Después de la independencia, para políticos y académicos de la época, era necesario homogeneizar a la población, con lo que se crearon políticas públicas como la inmigración europea, el mestizaje y la masacre de pueblos indígenas. Después de la revolución, el término mestizaje cobra fuerza y se convierte en el proyecto de unidad nacional. En México sí existe el racismo. Por una parte, personas afirman que este fenómeno de discriminación no existe, y por otra parte, personas exigen que se considere como un problema muy grave y sobre todo muy interiorizado en la población mexicana. Esto se debe a que el racismo se expresa de diferentes maneras que muchas veces no vemos, y si logramos percibimos algo que es difícil reconocerlo como tal. Se puede afirmar que el racismo sucede cuando se descalifica a un individuo o grupo de personas por su forma de vivir, por su apariencia física, costumbres o color de piel. La sociedad en un conjunto piensa que un grupo de personas son mejores que otras. Son los medios de comunicaciones que la mayoría de las veces promueven, a través de programas de televisión, márgenes del ideal de belleza. Casi siempre este se acerca más al tipo occidental, personas blancas o claras. Los prejuicios personales que nos hacen tratar a una persona mejor o peor según su origen étnico o apariencia física, es decir, la creencia que la apariencia física determina el valor de las personas. En México hay un tipo de racismo particular que es resultado de una política de nación y Estado, el racismo hacia la población indígena. Este racismo es parte del proyecto nacional de mestizaje, en el que la raza de bronce, producto de la mezcla de nuestra raíz española con la indígena, se valora, mientras que no se reconoce a los pueblos indígenas actuales como herederos de ese pasado glorioso prehispánico. La otra forma de racismo es el basado en la pigmentación de la piel, el cual no es fácil de identificar, ya que en México no han existido leyes ni políticas sociales que promuevan o sancionen la discriminación por color de piel. Según los datos presentados por el Colegio de México y Oxfam en 2019, el 72% de las personas que se autoadscriben como personas indígenas, el 37% de personas negras o mulatas y el 35% de personas que dicen tener un color de piel oscuro viven en desventaja socioeconómica desde su nacimiento, solo por pertenecer a alguno de estos grupos. El racismo está en la base de las desigualdades sociales y económicas de nuestra sociedad. El racismo limita la democracia, restringe el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, perpetúa la pobreza al negar oportunidades a las personas y está aunado a nuevas formas de esclavitud como la trata de personas y la explotación laboral infantil. El racismo es un problema histórico y estructural, a tal grado que cuesta reconocerlo, por lo cual es necesario aceptar de que en México existe el racismo para poder abonar al cambio.